¿Qué pasa? ¿Los demás están demorando? ¿Están dormidos o qué? ¿Qué entendió la clase pasada? Hora libre, creo. Ah, ya, profe, lenguaje. Lenguaje. ¿Cómo hablas, no? ¿Mm? ¿Han estado todos ahí? Bueno, las únicas que hablaban era Emi y Sofía. Ya. ¿Y de ahí nadie más? No, nadie, creo. No, profe. Ah, si todos han estado durmiendo, entonces. ¿Con quién le toca el lenguaje? ¿Con Salazar? Sí, sí. Sí. ¿Con Eusebio? Ajá. Ujú. Ya, chicos, Profe, dime. ¿tú vieras las clases de física? Física elemental. Ya, chicos, vayan abriendo sus cámaras. Chicos, yo quedé con ustedes 10 minutos, 10 y 5, tendría que estar abiertos sus cámaras. ¿Ah? Son 10 y 10 y no veo cámaras. Díganme. Abran cámaras ya de una vez para visualizarnos, ¿ya? Buenos días, Soria. ¿Cómo estás? Abran su cámara, chicos, de una vez, de una vez. Buenos días, profesor. Buenos días, hija. Ya estamos 10 y 11 y seguimos esperando para comenzar la clase de una vez. 10 y 1, profe, 10 y 11, no. Ah, 10 y 1. Ah, no, 10 y 1, ¿no? Ya también, mira, yo estoy loco ya. Vilca. Ya vayan abriendo su cámara ya para visualizarnos, para ver sus cacharros. No, para ver sus caras. Así solo hablo yo. Dice, ¿quién hablo yo? ¿Quién me dijo solo hablo yo? Cámara. Tienen que hablar, pero acá cómo hablan. Acá sí hablan, a mí me preguntan y no me creen a veces. Yo le digo, en mi clase sí hablan, le digo. No sé cómo será las demás clases, pero yo le digo, sí, en mi clase hablamos, conversamos, no, en las otras clases no hablan, pero no sé, eso sí, yo no sé cómo será. No he visto las otras clases. Pero deberían hablar porque tú sabes que siempre queda dudas. Jean-Pierre, ¿estás llorando? Ah, ya, yo pensaba que estás llorando. Son 16 chicos, ¿qué ha pasado? Cada vez hay menos. Ah, ¿cómo son? Ah, ya, es hasta las 10 y 10, pues, ¿no? En la clase de física solo hablo yo. Ah, ¿eso sí? No creo, hijo. ¿Eh? Yo ahí tengo Francia siempre habla, Facundo. No creo que solamente hables tú. ¿Eh? A ver, desmiéntanme. Emi, 10 y 3. Buenos días, profesor. Buenos días, hija. ¿Qué pasó? Tardecito, ¿están llegando? Me demoré mucho en tomar mi desayuno, disculpe. Ah, sí. Emi, buenas noches, Emi. ¿Estás caído de la cama, hija? No, profe, solo que mi papá me estaba llamando por y entré un poco tarde, maestro. Sí, 10 y 3, ya no te acostumbres, hija, no te acostumbres. Tú eras 9 y 59, era siempre, ¿eh? Ya estás pasando la barrera de los 10, ¿eh? Sí, maestro, no se preocupe, desde la siguiente semana ya voy a entrar 10 o 2 minutos antes, así, Ya, para listo, queda. entrar a la hora. Sí, ¿pero qué ha pasado? ¿Te has peleado con un No, gato? maestro, yo... ¿Estás despeinada? Ahorita me peino, maestro. O tu hermana te Maestro, le quería agarró, decir tu algo. hermana te agarró La de los semana pelos. pasada... No, No, no. Maestra, la semana pasada yo falté, no sé si sí, leyó sí. mi justificación que le envié por el correo.
Ah, ya, de la justificación que has puesto en el enlace que mandaste. No, 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 maestro. La Porque yo justificación que le mandé una justificación por correo el mismo día, el viernes, pero en la mañanita, a eso de las ya. 8, 7 de la No sé si mañana. lo he leído. No, no, en la mañanita no lo he leído. ¿Por qué? Porque yo estoy leyendo otras justificaciones que tengo tuyo, porque siempre me escribes varias cositas cuando mandas tus trabajos. Ya, pero lo leo, no te preocupes, si ya lo... Ah, de la tarea, maestro. Si no, se lo reenvío, maestro, ahorita, para que No, lo es que ahorita pueda no lo ver. veo. Mi Más tarde justificación lo súper... veo, más tarde terminando lo veo, y de ahí ya no te preocupes, ya yo lo veo, sí. ¿Ya, hija? Gracias, maestro. Muchas gracias. A ver, 15. Solamente la veo a Soria y a nadie más. Los demás no los puedo ver. A mí también me ve, profe. Ah, ahorita sí te veo agarrándole tu cabeza. Ahí está Facundo después de darse una peinada. Hemos visto la peinada. No me he peinado, no me he cambiado, estoy como levanté, literal. ¿Cómo te vas a hacer? ¿Cómo te levantas? Sí. En la otra clase no se prende la cámara. ¿Y por qué no prende la cámara? Qué raro. El prender la... No, es que en la clase anterior no se prendía la cámara. Ah, ¿pero por qué? ¿No les dice el profe? No, no es necesario prenderla. Bueno, el profesor no nos exige prender la cámara. Pero la idea es prender la cámara para visualizarnos nosotros. ¿Por qué? Porque, o sea, la norma está que se prende las cámaras, ¿ah? Pero la idea es para visualizarnos sobre todo. Solo algunos profesores quieren que prendan la cámara. ¿Sí? Ah, ya. Bueno, O la sea, mayoría. el espeso soy yo. Ah, ya. Gracias, hija. No dije eso. No, mentira, mentira. Una bromita. Okay. Ya los chicos ya me conocen, ¿sí o no? Ya por eso me se ríen nomás. Loyola. Listo, chicos. Ahí está Saldívar también. No sé qué está haciendo Saldívar. Está viendo su mensaje de chat. Le está mandando su baby. No, profesor. Normal, pues sí, hija. La cruz. Ahí está la cruz. ¿Qué me falta? Son 23. ¿Cuántos son? Yo tengo la gran mayoría. Mauricio Marcos. Mauricio Marcos. Yo me confundo con Mauricio. Dos minutos y comenzamos. Vayan viendo sus equipos, chicos, que voy a mandar un documento en Google para que vienen una preguntita. Profesor, estoy en celular. En celular también sale, hija. ¿Ah, va a ser formulario? Sí. No, formulario no. Voy a hacer documento en Google. Es como el Word, pero en Google. Muy Para que vienen una preguntita. Para el final todavía. Vamos a ver cómo avanzamos. Ya. Maestro, Dime. esas preguntas van a ser práctica, pero ¿de esta clase o de la anterior? No, de esta clase. Ah, de esta clase. De la Maestro, le anterior. quería preguntar algo. Por eso le digo que atiendan ¿Ya porque revisó es las la tareas? pregunta. Dime. Si ya revisó las tareas, digo, porque yo justo como me dijo que Las, una las tareas las he estado viendo. acordé ¿No? de que Sí, yo les digo sinceramente. porque le
No se te escucha ni se te corta. Disculpe, maestro. Le decía que yo le había reenviado una parte, pero a la hora, todavía era la hora. Sí, sí, no. O sea, porque en mi tarea de historia del Perú, y o sea, le reenvié, pero con las curso, con la tarea o sea, Sí, sí, hay algunos chicos que me han enviado con la tarea de historia. No solamente eres tú, hay varios que me han enviado y de nuevo me han enviado la otra tarea después. Aparte, en las tareas, sinceramente las he visto, pero no las he revisado. Pues una cosa es verlo y otra cosa es revisar, pues. O sea, no las he revisado sinceramente todavía. Las he visto, sí he visto quién me ha presentado, quién ha mandado todo, pero no las he leído, no las he revisado. O sea, todavía tengo que leerlas, pues, porque es en base a la lectura. Por eso les digo, a veces cuando yo me pongo a leer rápido, ¿no? A veces veo ahí hay chicos que están haciendo las mismas tareas que otros chicos. O sea, le pasan seguro el link, lo copian y este lo copia igualito. No van a hablar similar, pues, ¿no? O estarán haciendo copy y pega, pues, ¿no? Entonces tengan cuidado con eso porque los que saben, los que me conocen, saben que yo me pongo a hacer lectura rápida nada más y los veo, me doy cuenta ahí. Entonces ahí viene la calificación. A veces ya comienzo a bajar los puntos, pues. Entonces ante eso tengan bastante cuidado. Ya chicos, son 10 y 10, 10 y 11 de la mañana. Vamos a comenzar con la clase de hoy. Es un nuevo tema y algo hablando de las tareas, chicos. Si ustedes se acuerdan, terminando el bimestre pasado, hay muchos chicos que incluso me han mandado la teoría de filosofía contemporánea y todavía no habíamos avanzado en filosofía contemporánea. Se supone que esos chicos ya la semana pasada no lo han hecho y lo han reenviado nada más, o capaz ha hecho doble tarea, no creo, ¿no? Ya serían bien. Claro, sí, ha habido chicos que terminando en lo último han hecho la tarea 7 del libro y lo han mandado. Sí, chicos, ustedes no hagan ninguna tarea mientras que no se hacen clase. Por eso no se desesperen. Por eso el bimestre pasado varios, no les digo uno, por lo menos unos 10 a 12 alumnos me han enviado filosofía contemporánea. Entonces, estamos hablando de un grupo ya regular. Entonces, la semana pasada que mandaba a hacer la tarea de filosofía contemporánea, yo digo, y ahora me voy a dar cuenta con eso cuando revise, a ver si es la misma tarea o capaz han hecho doble, hasta a veces ni ustedes mismos se dan cuenta algunos. En el otro salón también me ha pasado así, y me han hecho, hay un chico que me ha hecho una tarea y después me ha hecho la misma tarea, pero ya con otras palabras, o sea, ese chico ha hecho doble, y ni cuenta se da. O sea, bueno, tenemos que ver eso, ¿no? Ya chicos, vayan abriendo las cámaras, la mayoría, abran las cámaras que no veo cámaras de algunos nada más. Vayan abriendo las cámaras para comenzar a trabajar con la clase, ¿ya? Ahora sí quiero las cámaras prendidas para poder visualizarlos y para poder conversar. ¿Qué más hay? ¿Qué más? Vamos a compartir el documento de una vez mejor. Ahí está. El tema que vamos a ver hoy día es acerca de filosofía en el Perú. Ahí está el tema, ¿no? Esos ojos, me gustan esos ojos, ¿eh? Cuando les hablo de filosofía en el Perú, dentro de nuestro país también se surgió una gran polémica, chicos. Una polémica del cual si existía o no existía filosofía en el Perú. O sea, sí es una gran polémica aquí porque hasta la actualidad se sigue manejando la polémica de que si existe o no existe filosofía en el Perú. ¿Y quiénes manejan esa polémica? Por ejemplo, lo maneja San Marcos con Católica. Ustedes saben que la Universidad Católica es una de las universidades que maneja bastante el tema de filosofía, bastante el tema de ideología. Entonces, este tema que se maneja ahí, este tema lo manejan, un ratito Marcelo, este tema lo manejan y se hace un debate, se hace una discusión. Y otro que también maneja bastante esos temas de filosofía es San Marcos. San Marcos también tiene la facultad de filosofía pura, en la cual están los filósofos, que estos filósofos estudian ideología, pues. Entonces se da la polémica hasta la actualidad se da todo este suceso de ver el mundo de manera diferente. ¿Estamos de acuerdo, chicos, hasta ahí?
Mira, cuando nosotros vamos a ver filosofía en el Perú, estamos marcando un hito, ¿no? Un hito importante. Miren acá. A ver, ¿qué vemos ahí? ¿Qué entienden por el dibujo? ¿Qué entienden, chicos? A ver. A ver, Emi. No, maestro, por lo que puedo ver es en el fondo una imagen, un Inca, y a los costados yo diría que, o sea, las corrientes filosóficas que han habido tal vez en el Perú. Entonces, lo que yo pienso es que, o sea, las filosofías que han tenido los descendientes de los incas haciendo referencia a los peruanos. Ujú, muy bien. O sea, puedes decir que sí, hubo una filosofía y tú dices de los incas, ¿no? Perfecto. O sea, esa es una teoría también que se puede plasmar. A ver, otra persona que nos dicen. Profesor. A ver, hijo. Que ahí en la imagen se ve un montón de, ¿cómo se llama este? Filosofías, como positivismo, socialismo y romanticismo. Pues supongo que serán la combinación de esas filosofías con el nacionalismo del Perú, supongo. Claro, lo relacionan a las filosofías que se dieron a nivel mundial con esa filosofía también que se van a plasmar acá en nuestro país. O sea, ¿qué quiere decir? Pero esta filosofía de acá que vemos, chicos, esta filosofía ya se habla de una filosofía en el siglo XX. O sea, esa es una filosofía más actualizada. O sea, los filósofos de esta época que salen acá, ahorita lo vamos a ver eso también, esos filósofos que salen ahí, ya salen, pero ¿en base a qué? En base a la preparación que tienen de las filosofías posteriores, o sea, del otro continente, la filosofía que hemos visto en la época contemporánea, la filosofía que hemos visto en los críticos y continuadores de la modernidad, del positivismo, espiritualismo, ¿no? El socialismo. ¿Se acuerda que vimos todas esas filosofías en filosofía general? O sea, en la fase, ya, acá los peruanos también van a comenzar a leer esa filosofía, van a comenzar a prepararse y a formar su propia filosofía en sus tiempos. Entonces, eso es la filosofía, chicos. Miren, cuando nosotros hablamos de filosofía, decimos, y se genera la polémica, pues filosofía es ideología, pensamiento, que antes no estaban. Entonces acá sale la polémica en la cual nosotros vamos a ver, pues, miren chicos, este pensamiento filosófico, mira, este pensamiento filosófico de Perú está vinculado con el desarrollo económico, político, social, cultural en toda nuestra sociedad. O sea, está vinculado con el dominio de qué? Del poder. ¿Quiénes tenían lo del poder antiguamente? Los incas, ¿no? Tenían el poder en cambio en el otro continente manejamos una política expansionista. Entonces, nosotros hablamos netamente de un aparato específicamente político. Entonces, si hablamos de un aparato político, no solamente se basaba en eso, se basaba también en lo económico y social. O sea, ese era. ¿Y cuál era el principal objetivo de este pensamiento filosófico? Se basa en el pensamiento prehispánico. Por eso lo conocen como las ideologías prehispánicas. Ustedes van a encontrar en filosofía la ideología o pensamiento prehispánico. ¿Y la ideología prehispánica o pensamiento prehispánico en qué se basa? Se basa en la teoría de quién? Del pensamiento inca, mira, el pensamiento nahual y el pensamiento maya. Así, profesor, ¿cómo es eso de pensamiento inca, pensamiento nahual y pensamiento maya? Mira, cuando yo te hablo del pensamiento inca, acá, mira, con el cursor te estoy señalando. Te hablo del pensamiento inca. ¿Qué quiere decir que se tiene que basar? Se basa en la cultura incaica que nosotros tuvimos. Si nosotros, ustedes por historia, ¿no? Hay una cosa que digamos cultura incaica y otra situación que digamos imperio incaico. Son dos cosas muy distintas. Si tú te das cuenta, son dos cosas muy distintas, pero tienen que ver. Cultura incaica se refiere a la tradición, la cultura milenaria, con todos sus patrones, costumbres, tradiciones y todo. En cambio, Imperio Incaico, ¿desde cuándo viene? Desde la época de Pachacute, expansionismo. ¿Estamos de acuerdo? Desde la época de Pachacute. Por eso ustedes por historia, ¿no? Por historia tienen que definir, ustedes por historia ya saben, ya con diferencia en esa situación, ¿no? Imperio es una cosa y cultura es otra cosa.
Profe, pero son lo mismo, tienen que ver de lo mismo, pero son momentos distintos. La cultura es todo. Toda la cultura viene desde el primer momento que se forma la cultura incaica, desde el año 1100 hasta el año 1532 que vienen los españoles y nos invaden. En cambio, el imperio comienza desde la época de Pachacute, dominio expansionista. ¿Cuándo sucedió? Ustedes por historia, 1490, 1431-32, con Pachacute que comienza su política expansionista, ¿no? Con gran fuerza, porque también anteriormente su padre lo había hecho. Y ahí comienza toda la política expansionista. Ahí es imperio, que ya marcan otra situación expansionista. Mira, profesor, y este pensamiento inca, que nos hablamos del pensamiento ideológico de la cultura, ¿a qué se refiere? Que anteriormente, que lleguen los españoles, que no había pensamiento acá, sí, había pensamiento, había cultura, había tradiciones, como dicen, por eso se defiende mucho la filosofía peruana. O sea, el imperio incaico, por ejemplo, ¿en qué se basaba? Se basaba en su doctrina, ¿no? En el Ama Sua, Ama Yuya, ¿no? En su doctrina que se basaba, ¿no? Y Ama Keya, ¿no? Como dice Emi. Entonces se basaba en su doctrina, ¿no? No robarás, no matarás y no seas ocioso. Ah, profesor, que sí, claro. ¿Por qué se basaba en eso? Simple, chicos. Imperio incaico no había nadie ocioso, no había nadie que no haga nada. Todo el mundo hacía una actividad. Que sí, profesor. Todo el mundo hacía una actividad, todo el mundo hacía una actividad, chicos. Así, los pequeños, profesor, los pequeños, ¿qué hacían? Los pequeños ayudaban a desgranar el maíz. Era su función principal desgranar el maíz. Las mujeres comenzaban a hilar todas las prendas, ¿no? De las autoridades o prendas de hilar. Y el hombre, el varón, era para la milicia y era para el campesinado. ¿Ok? Y si nosotros seguimos viendo de historia, ¿no? Ahí trabajaban las tierras del Inca, ¿no? Las tierras del sol y las tierras del pueblo de ellos mismos. O sea, lo que nosotros llamamos, ¿quiénes? Los famosos Hatunrunas. Ah, profesor, esa es la historia. Sí, mira, en esto se basa lo maravilloso de su pensamiento. Ahí no había nadie ocioso. Todo el mundo tenía una función. Ah, profesor, entonces sí tenían pensamiento, sí tenían pensamiento, sí tenían ideología. Y ellos eran muy defensores de sus ideologías. Por ejemplo, otro pensamiento que tenían ellos y propugnaban también que, por ejemplo, la colectividad. ¿Han escuchado la colectividad? El apoyo mutuo, ¿no? En lo que hablamos también, ustedes hablan en la reciprocidad. Ellos también manejaban una reciprocidad, una redistribución de las cosas que hay ahí. Entonces, ellos hablaban de una reciprocidad en que cada uno debía apoyarse y recibir ¿no? Lo que le correspondía. Y ahí en el Imperio Incaico también era una especie de beneficio a quien, por ejemplo, a ellos les convenía, era una felicidad cuando nacían más hijos varones. No, disculpando a las chicas, ¿no? Cuando nacían más hijas mujeres era una tortura. ¿Y por qué, profesor? ¿Y por qué era una tortura? Recibían más tierra. Porque, claro, ahí va, ahí lo que me dice Emi, ¿no? Porque recibían más tierras, recibían un topo. Y cuando nacía una hija mujer recibían medio topo. Ya ustedes por historia deben saber, ¿no? Un topo, ¿cuánto es? ¿Cuánto de terreno es un topo? ¿Se acuerdan? Un topo es 2.700 metros cuadrados. Un topo. En cambio, medio topo era 1.350. Entonces, ya lo veían. Es por eso que cuando la persona se casaba, por ejemplo, vamos a imaginar, estamos en época de los incas y Emi se va a casar, ¿no? Y yo soy su papá de Emi. Entonces a Emi le daba, toma tu medio topo que te corresponde y toma para que hagas tu propia vida, ¿no? Tu propia vida. ¿Por qué? Porque cada persona iba y tenía su propia vida y ya cumplía sus propias tradiciones. Entonces, ellos se basaban en ese pensamiento. No solamente ese pensamiento, tenemos diferentes tipos de pensamiento de la cultura milenaria, ¿no? De esta cultura inca. ¿Ok? Hablamos también de la famosa, por ejemplo, cosmovisión, ¿no? El mundo de arriba, el mundo del medio, el mundo de aquí y el mundo de abajo, ¿no? El Ucupacha, el Caipacha, ¿no? Hablamos de eso, también se habló, ¿no?
Se habló del mundo de arriba, del mundo... Ellos creían en los dioses de la naturaleza, en el dios Inti, ¿no? El dios Inti, el sol que decían, ¿no? La quilla, ¿no? La quilla que era ¿quién? La luna. O sea, creían en los dioses de la naturaleza, eran majestuosos en su ideología. Esa es la ideología, claro, pensamiento, sí, tenían ideología, pues, cosa que no se puede desconocer, que muchos filósofos que han venido de Europa han querido desconocer la filosofía peruana. Mira, tenemos también otro pensamiento que se da acá en Latinoamérica, es el pensamiento nahual, ¿no? Y nahual, dice ahí, no, nahuales. La I no, se me pasó la I, es nahual. Nahual, el pensamiento nahual no es otra cosa que el pensamiento de la cultura azteca. ¿Se acuerdan? Las grandes culturas centroamericanas, cultura azteca y cultura maya. Y después tenemos el pensamiento maya. Cuando nosotros hablamos de la cultura nahual, estamos hablando también de una ideología que hablaban en la cosmovisión. Ellos hablaban en el mundo de arriba, del cielo. Hablaban acerca de la protección del agua. Hablaban del mundo de abajo, que era, por ejemplo, donde estaba la tierra. Ellos hablaban donde estaba la tierra y donde particularmente iba a darse la muerte. Ellos hablaban de una situación diferenciada. Y si nosotros nos damos cuenta, este pensamiento nahual tenía también su ideología. Ellos eran expansionistas. Y ellos hacían también los famosos sacrificios humanos. Ellos hacían los famosos sacrificios humanos, los aztecas, ¿no? Los mayas también igual. Era casi similar, pero prácticamente los aztecas tenían una particularidad. Ellos hacían los sacrificios humanos en los pueblos dominados y con los máximos guerreros. O sea, no sacrificaban cualquier persona. No agarra, no, domina este pueblo y se me antoja sacrificar a un mendigo. No, ellos sacrificaban ¿a quién? A los más grandes guerreros del otro pueblo. O sea, los hacían como una competición, los hacían escapar y ellos los cazaban como animales. Y eso, ¿saben dónde se traduce? En una película. ¿Han visto la película Apocalipto? Hay una película llamada Apocalipto. Vean, apunten ahí, veanla, muy buena. El Apocalipto 1, porque hay la 2. La segunda versión es ya un poquito más monce, ¿no? Pero la primera, Apocalipto, ahí se ve toda la tradición de la cultura maya, de la cultura azteca y maya, pero cómo ellos sacrificaban. Y ven cómo se escapa el guerrero, y el guerrero prácticamente y si lo cazaban al guerrero, automáticamente lo cazaban vivo, lo llevaban a la escalinata trunca, y delante de todo el pueblo le sacaban el corazón vivo. O sea, le sacaban el corazón, y una vez que le sacaban el corazón, el sacerdote se comía parte del corazón, y de ahí le cortaba el cuello. Primero le cortaba el cuello un poquito y toda la sangre en una copa lo ponía, y la sangre se lo tomaba así, salud. Se lo tomaba como un sacrificio humano. Ahí mismo, en el mismo ritual, agradeciendo a los dioses, venía el sacerdote y ¡blum!, le volaba la cabeza, y la cabeza salía rodando por las escalinatas hacia el pueblo. Y el pueblo, la gran emoción del pueblo por ese momento. Ideologías, porque estaban dando gracias a los dioses, ¿no? Estaban dando gran poder a los dioses y le estaban dando el sacrificio de la vida humana, ¿no? O sea, ellos tenían un pensamiento, sacrificio humano, pero no eran sonsos, no sacrificaban a su propia gente. Sacrificaban a guerreros de otros pueblos y sobre todo a los máximos guerreros, ¿no? Ese es el pensamiento prácticamente nahual que tenemos. Y el pensamiento maya también se basa en una cosmovisión. Mira, ellos también hablan de una cosmovisión, ellos hablan también de un mundo de arriba, o sea, el cielo, un mundo de aquí, del medio, y hablan también de un inframundo. Los mayas hablan de un inframundo, o sea, es el mundo de abajo. Similar a lo que nosotros hablábamos acá en la cultura inca también. Entonces, eso es lo que propugna específicamente el pensamiento maya. ¿Ok? En base a estas ideologías del pensamiento inca, del pensamiento nahual y del pensamiento maya, es lo que se ha formado la filosofía en el Perú, y no solamente en el Perú, sino la filosofía latinoamericana, la cual vamos a ver en la siguiente clase. Se ha formado esa filosofía latinoamericana tan poderosa, tan fuerte,
del pensamiento. O sea, ¿qué quiere decir? Se defiende la teoría que acá en Latinoamérica, en el Perú, sí hemos tenido una filosofía y se tiene que defender. Mira, acá tenemos, esta es la polémica que yo les decía. Mira, esta es la polémica que yo les decía. Uy, se me fue. Esta es la polémica que yo les decía. Que hubo una polémica en el Perú prehispánico acerca de que si existió o no existió filosofía en el Perú. Algunos dicen sí existió filosofía en el Perú y otros dicen no existió filosofía en el Perú. Acá hemos mencionado, mira, acá tenemos al Inca Garcilaso de la Vega. Este Inca Garcilaso de la Vega, porque hay otro Garcilaso de la Vega en español, ¿no? Este Inca Garcilaso de la Vega específicamente, ¿qué pasó? A ver. Profesor, lo del inframundo está con los... Sí, también se puede hablar con los griegos. No, con los griegos no. El inframundo lo habla específicamente el pensamiento maya. Los mayas hablan del inframundo en su cosmovisión andina o cosmovisión, ¿no? Ok, mira, que sí existió, hubo. ¿Cuál era la polémica acá? ¿Existió o no existió filosofía en el Perú? Algunos decían que no y otros decían que sí. Los que decían que no decían ¿por qué? Porque los españoles han traído la filosofía acá cuando vinieron y conquistaron el Perú. Otros dicen que sí, ¿por qué? Porque nosotros tenemos una cultura milenaria y acá tenemos la defensa. ¿Quiénes dijeron que sí existió? Lo dijo el Inca Garcilaso de la Vega, acá está, el mestizo, ¿no? El que hizo su obra Comentarios Reales, ¿no? La Florida del Inca. Ustedes por literatura conocen estos términos, ¿no? Él decía y él contaba toda la historia de la tradición de la época colonial, ¿no? Cómo vivían los indígenas, cómo eran maltratados muchos de los indígenas, donde también contaba acá acerca de la educación que recibían los nobles. Los únicos que recibían educación, por ejemplo, en el pueblo indígena también eran quienes, eran aquellas personas que pertenecían a la aristocracia. ¿Y quienes daban esta educación? Lo daban los amautas. ¿Se acuerdan quiénes eran los amautas? Los profesores. Los maestros. Los maestros de la época. Profesor, pero ellos nomás recibían, claro, ellos tenían una educación formal, ustedes saben, una educación, pero había una educación también que recibía el pueblo, pero era educación popular que le llamamos. Profesor, ¿y cómo se basaba la educación popular? Se basaba en la educación que le daban muchas veces los famosos arabicus. ¿Quiénes eran los arabicus de la época? Eran los poetas. Y no solamente los poetas, le contaban sus historias y todo y le enseñaban a los pueblos de manera oral. En cambio, estos amautas les enseñaban a los nobles, hacía con clases directas. Iban a la casa del señor o de la persona que era adinerado, les pagaban y daban sus clases. En cambio, los arabicos hablaban en el pueblo, hablaban y les contaban historias. Y no solamente también, ¿quiénes les daban? Los curacas. Los curacas, ¿qué hacían? Unían al pueblo, a la gente, y los sentaban ahí y les contaban las grandes hazañas de las historias del ejército, de manera oral. Por eso ellos enaltecían mucho la cuestión del ejército. O sea, era algo muy sustancial para el varón, al indígena en esa época, pertenecer al ejército, porque era lo máximo, pues, ¿no? Y eso es lo que nos cuenta el Garcilaso de la Vega, y él nos dice, sí, por todas estas cosas que conocemos, sí existió filosofía en el Perú. De ahí tenemos a Joseph Sterman. Joseph Sterman, ¿qué nos habla? Él nos habla que sí existió filosofía en el Perú porque cada pueblo tiene su propia filosofía, o sea, tiene su propia tradición. O sea, dice que cada pueblo tiene su propia filosofía, cada pueblo tenía su propia tradición que los caracterizaba. Y él lo menciona en uno de sus comentarios que dice, por ejemplo, las culturas pre-incas. Las culturas pre-incas cada uno tenía una característica diferenciada. Por ejemplo, Chavín de Huántar, que utilizaba las cuestiones felinoides, ¿no? Felinoides, como el ave, todo, utilizaban en casi todas sus esculturas. Ah, pero ¿cómo lo diferenciaba de los palacas? ¿Se acuerdan los palacas? ¿Cómo eran sus cabezas? Largadas. Las cabezas largas eran, ¿no? Que le hacían, le ponían tablones desde pequeños acá y los amarraban con lianas y los iban. ¿Por qué? Porque
Eso era una situación de reconocimiento. Claro, por eso Stellman dice que cada cultura o cada pueblo tenía sus propias tradiciones y costumbres. Profe, ¿y eso se puede cumplir? Claro, si nosotros nos damos cuenta, analicemos. Vamos a traer esa ideología antigua a nuestra actualidad. Si lo traemos a nuestra actualidad, nosotros vemos costa, sierra y selva. ¿Las costumbres son iguales? No, pues. La costa más criollo, te gusta la comida diferente, tipo de vestimenta diferente. La sierra, tipo de vestimenta diferente, el cuy, ¿no? La papita, ¿no? La papita sancochada, papita con huevo, esa papita con huevo que venden en la calle, ¿se acuerdan? La gente vende su papita con huevo y su crema. Son cuestiones tradicionales de la sierra, pues. Te vas a la selva, tu tacacho con tu cecina, ¿no? Como dice, ya vuelta ya, ¿no? Profe, que sí, claro, son características que nos trae, que nos diferencia. Son culturas, son ideologías, son ideologías. A eso se basaba este Joseph Sternman. En cambio, hay otro grupo de pensadores que dice no existió filosofía en el Perú, como son estos pensadores de la filosofía actual. Por ejemplo, acá tenemos a Augusto Salazar Bondy. Cuando nosotros hablamos de Augusto Salazar Bondy, quien es uno de los personajes ya prácticamente del siglo XX. Este personaje dice, la filosofía es producto cultural importado por los españoles de la tradición grecolatina. Profesor, resumen, te resumo. ¿Qué significa que los españoles trajeron la filosofía cuando nos invadieron? O sea, él dice, no existe filosofía en el Perú. Lo anterior de los incas es un conocimiento rudimentario, es un conocimiento arcaico que no sirve para nada, ¿no? Más bien nos sirve para ser sometidos. En cambio, la filosofía verdadera vino de Grecia cuando los españoles lo trajeron acá hacia nosotros. Y con eso hemos mejorado. Eso es lo que dice Salazar Bondy. Y vamos a María de la Ribera Tuesta. Cuando nosotros hablamos de María de la Ribera Tuesta, ¿quién es esta señora? Es una de las filósofas del siglo XX también, que reconoce la importancia del imperio incaico, lo reconoce, dice, sí, hemos tenido una cultura milenaria, hemos tenido una cultura inca, que nos ha dejado mucho pensamiento, pero su pensamiento no ha sido bueno, su pensamiento ha sido arcaico, superficial, no sirve para nada casi. Pero lo único que nosotros hemos agarrado de importancia es con la filosofía traída por los españoles. O sea, ella primero nos enaltece, nos dice, ah, sí, hubo filosofía, hubo un pensamiento inca, está bien con sus ideas los incas, pero no pasó nada. Pues. No pasó nada, o sea, no tuvo mayor, ¿no? No tuvo mayor significado. Claro, eso nos dice, ¿no? No tuvo mayor significado, no fue tan importante. Porque lo importante viene con los españoles que trajeron la filosofía. Muy bien, ¿estamos de acuerdo? Entonces, esto es lo que traducía. ¿Se acuerdan que yo les decía? Esta es la polémica que sigue hasta la actualidad entre quién, entre dos universidades grandes, Católica y San Marcos. ¿Católica qué defiende, les dije? ¿Qué defiende Católica? ¿Existió o no existió? Católica dice, ¿qué dice? ¿Existió o no existió? Católica dice que no existió filosofía en el Perú. En cambio, San Marcos dice que sí existió. Ahí se viene la gran... Si ustedes se dan cuenta, chicos, y ustedes lo van a marcar cuando salgan a estudiar a la universidad, una pugna ideológica donde hay es Católica y San Marcos hasta ahorita, y no solamente filosófica, sino también académica. Muchas personas no lo ven en ese sistema. Todo el mundo dice que ingresa a San Marcos, nivel. El que ingresa a Católica también nivel, porque Católica es de las universidades particulares que no es sencillo ingresar y no es sencillo mantenerse. Los que ven, alguno dirá, profesor, sí, lastimosamente hay que ser crudo y hay que ser frío, ¿no? Todas las universidades son buenas, todas. ¿Por qué? Porque al final el alumno es el que se hace en la universidad, no la universidad hace al alumno. El alumno se hace, se forma en la universidad. Si tienes el deseo, las ganas de desarrollarte en cualquier universidad que estés, lo vas a hacer. Pero hay una pugna, ¿por qué? Porque San Marcos, por ejemplo, es difícil para ingresar
San Marcos de las nacionales, entonces es difícil, incluso católica es difícil de las particulares, porque si tú sabes de las universidades particulares es más fácil ingresar. Mantenerse es otra cosa, pero la católica tiene que dar examen, su examen es un poquito más complicado, su examen es casi nivel San Marcos, o diría hasta mejor, a veces sale hasta mejor que San Marcos. ¿Por qué? Porque esa es la pugna, los dos están en la lucha, pues. Y mira, paradójicamente, ¿dónde está su ubicación? Están prácticamente en la misma avenida, si se dan cuenta. San Marcos está en la Colonial, no Colonial, creo Colonial con, no me acuerdo esta avenida, pero en la misma avenida, ¿no? Es la misma avenida, solamente están a unas 10 cuadras de distancia. Están ahí nada más. Listo, chicos. Vamos viendo. Ya ustedes ya se marcarán su teoría cuando estudien. En San Marcos, en Villarreal, donde sea. Pero yo lo que siempre te digo, para mí, toda universidad es buena. Porque ustedes son los que se van a formar ahí. ¿Ok? No manifiesten a veces, no, que una universidad, no, depende de ti también. Si tú quieres salir, vas a salir adelante. Miren aquí, chicos. Vamos a ver los periodos, ¿no? De la filosofía en el siglo XIV, siglo XIV y siglo XV. O sea, ¿cuándo, profesor? Cuando se pasaba por un proceso escolástico. Nosotros cuando hablamos, y esto lo llaman específicamente los periodos prehispánicos, lo llaman los periodos, en la filosofía lo llaman los periodos prehispánicos, acuérdense. Y estos periodos prehispánicos se dividen en tres: periodo escolástico, ilustración y romanticismo. Mira, periodo prehispánico, ¿no?, se divide en escolástico, ilustración y romanticismo. Y ahorita vamos a ver, primero vamos a marcar el periodo escolástico. Este periodo escolástico, chicos, mira, no está ahí, pero te voy a decir la característica. Se refiere a la justificación ¿de qué? De la invasión, de la conquista. Acá justifican la conquista. Dicen que estuvo bien que vinieran los españoles, porque al final, gracias a los españoles, hemos resurgido, hemos mejorado, hemos tenido mejores condiciones de vida. Si no, capaz hubiésemos sido indios que no teníamos mayor resurgimiento. Ya, bueno, justificación. Por eso, esta época escolástica es la justificación de la invasión. Y además también es el poder divino también. Caen también en este poder escolástico los españoles que han traído a culturizarnos, han traído la religión católica gracias a su proceso de evangelización. Nosotros conocemos la historia, ¿no? Por el padre Valverde, ¿no? Que vino y Atahualpa le dio la Biblia. Atahualpa, como no sabía el idioma, plum, lo votó, pensando que había hecho una ofensa, y ahí viene todo el... Ya ustedes por historia deben saber, ¿no? Que prácticamente ese día no gana. ¿Por qué? Porque había sido un engaño prácticamente. ¿En qué sentido un engaño? Los militares de Atahualpa, ¿dónde estaban? Estaban en las fronteras, en las zonas, esperando a quienes, a los españoles, y los españoles ingresaron por otro lugar. ¿Por qué? Porque un indígena los había dado el camino secreto que tenían. Y cuando Atahualpa sale a relucir, sale a enfrentar, Atahualpa estaba con los indígenas, o sea, estaba con sus protectores, pero no sus altos guerreros. Y es así que lo capturan, porque capaz ni lo capturaban, chicos. O sea, la historia te enseña, cuando ustedes algún día tengan la oportunidad de ir a Cajamarca, en las plazas de Cajamarca, los pobladores de la zona te explican una teoría distinta, o una teoría de lo que se plasmaba antiguamente. O sea, es como una verdadera teoría. A veces los libros nos canalizan a lo que se interpreta, pero hay que también escuchar a lo que dicen los pobladores, o lo que se van los pobladores de tal zona o de tal época. Igual en Machu Picchu hay gente de la población de Machu Picchu que te habla cosas muy diferentes que no encontramos en los libros, porque esa es su verdadera historia, su verdadera tradición, pues. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pero aparte de esta escolástica, ¿qué se había? Que no solamente se justificaba el problema de la conquista y la invasión, aquí también se defendía la humanidad del indígena. Había una lucha y una polémica de defender a la humanidad del indígena. Algunos dirán, profesor, ¿cómo defender a la humanidad del indígena? Mira, cuando nosotros hablamos
cuando nosotros hablamos de la escolástica, estamos hablando específicamente de un hecho donde defienden la condición humana del indio. Y ahí salen las dos polémicas, pues salen las dos polémicas de estos dos grandes pensadores, Bartolomé de las Casas y Gines de Sepúlveda, el español. Mira, Bartolomé de las Casas, los clérigos eran, ¿eh? Los dos eran clérigos. ¿Qué nos habla Bartolomé de las Casas? Bartolomé de las Casas nos dice específicamente que los indios son seres humanos que se les puede evangelizar. O sea, él que nos dice que los indios sí son seres humanos que nosotros lo podemos evangelizar y ellos van a entender. Y ellos van a entender muy bien, sin ninguna novedad, sin ningún tipo de problema. Así, profesor, como sin ningún tipo, o sea, van a estar preparados, van a entender, sí, sí se pueden evangelizar. Bartolomé de las Casas era una de las personas que creía mucho en el indio. En cambio, Gines de Sepúlveda no, pues Gines de Sepúlveda era el español que dijo, los indígenas americanos eran bárbaros y que han nacido por naturaleza para servir a la inteligencia elegante. Mira, él solamente decía que el indígena era un animal, una bestia, que no sirve para nada, solamente ha nacido para servir a quién, a la inteligencia elegante. Para Gines de Sepúlveda, ¿quién era la inteligencia elegante? A los que tienen el privilegio de poder estudiar maestro, los aristócratas. Sí, no, pero sí, puede ser eso, pero ¿Los alguien más. españoles? El español, Españoles. claro. La Ajá. inteligencia elegante para Sepúlveda era el español, o sea, él decía que nosotros los españoles somos superiores y hemos nacido solamente para que estos indios nos sirvan a nosotros, no sirven para nada. ¿Se le puede evangelizar? No, porque no van a entender nada. Entonces ahí había la polémica entre los dos, pues. ¿Me dejo entender? Ahí había esa polémica que se marca entre estos dos grandes pensadores. Bartolomé sí decía que podía ser posible, que podía, y si nos damos cuenta del tiempo, nosotros hemos sido evangelizados, ahora nosotros hay cristianos, hay católicos, hay pues. Entonces sí sirvió, sí pues, pero siempre se da polémicas en las cosas, ¿no? De ahí nos vamos al periodo ilustrado. Mira, el periodo ilustrado ya marca otra época, ¿no? Otro momento. El periodo ilustrado marca la época de la ilustración, que acá se da la famosa justificación por la independencia política. El indio, cansado de tanta humillación, tanto maltrato, tanta situación negativa, el indio cansado, ¿qué hace? Llega un momento a rebelarse y ahí vienen las famosas rebeliones. Ustedes por historia saben las famosas rebeliones como son, por ejemplo, la rebelión de Túpac Amaru II. Ah, profesor, conocemos la rebelión de Túpac Amaru II, sí, pero no solamente se dio la rebelión de Túpac Amaru II, también se dio la rebelión de las primeras rebeliones que hubieron, ¿no? Las primeras rebeliones que hubieron, ¿para qué? Para mejorar la vida del ser humano. ¿Por qué? Porque vivían en una condición abusiva en ese tiempo. Si ustedes se dan cuenta, era un abuso total de quiénes, de los corregidores. ¿Se acuerdan los corregidores? Las autoridades políticas de acá de toda la época colonial, pero eran muy abusivos. O sea, les cobraban diferentes tributos al indio, los maltrataban, violaban a sus mujeres, mataban a los indios. No les interesaba nada, era un abuso total. Llega así que también en Europa se genera un movimiento ilustrado, que llega así que prácticamente ellos comienzan a tener ese movimiento ilustrado y a verse un sistema de rebelión. Por eso justifican la independencia, ¿no? ¿No? Justifican la independencia, digamos. ¿Para qué? Para que indican la independencia. ¿En qué sentido? En que justificaban ese derecho de independizarse, de salir adelante. Alguno puede decir, profesor, pero ¿tenían el poder? Sí, pues chicos, ¿por qué? Porque ya estaban, no solamente Túpac Amaru II, ¿no? Ustedes saben, José Gabriel Condorcán, que es el conocido con Túpac Amaru II, ustedes no lo confundan con Túpac Amaru, ¿eh? Túpac Amaru primero era el Inca de Vilcabamba, es otro, era de la dinastía del Vilcabamba, ese es otro, ese se da en 1536 a 1572.
En cambio, este Tupac Amaru sale a partir de 1700, ¿no? Su revolución que lo hacen en el 1780, específicamente. Pero no, por eso, José Gabriel Condorcanqui, revolución, pero antes de eso había otra revolución, sí, había de Tupac Katari, había de los hermanos Payardel, ¿no? Los hermanos Zamora, había diferentes rebeliones que ya se estaban dando en el Perú. Gracias a estas ideologías, ¿de quién? De estos pensadores. Estos eran ideólogos que justificaron la independencia del Perú. Y acá tenemos uno de los ideólogos, ¿no? Como José Baquijano y Carrillo. Cuando nosotros hablamos de José Baquijano y Carrillo, él hace una obra, Elogios a Jáuregui. ¿Qué significa? Él critica en su obra, critica mucho al yugo español, o sea, al poder político de los españoles, que eran muy abusivos con sus doctrinas, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que tenían que rechazar todo ese mundo escolástico que muchas veces los llevaba a tener el mundo de las tinieblas. Eso es lo que decía Baquijano y Carrillo, ¿no? Ellos eran también clérigos que defendían la ideología, ¿no? O sea, prácticamente que la escolástica o la religión que habían traído era una época de dominación, pero que los hacía confundirse. Eso es lo que nos decía Baquijano y Carrillo. Y tenían una posición científica también, o sea, defendían mucho la posición científica. Y ahí tenemos otro ilustrado que era Toribio Rodríguez de Mendoza. A este señor, Toribio Rodríguez de Mendoza, lo conocemos como el Bacon peruano. Profe, el Bacon, ¿se acuerdan de Francis Bacon? Francis Bacon, uno de los grandes modernistas. Él lo conoce, ¿por qué? Porque él se consideraba como amante de la experiencia. Alguno puede decir, profesor, ¿cómo que amante de la experiencia? Él hablaba del mundo experimental y del mundo inductivo, que todas las cosas debíamos conocerlo de esa manera. Debíamos aprovechar todas nuestras ideologías, dice. Debíamos aprovechar todo lo que la sociedad nos brinde y todas esas ideologías van a servir para mejorar como pensadores. Eso nos decía Toribio Rodríguez de Mendoza, el Bacon peruano, ¿no? Y ahí tenemos a Hipólito Unanue. Hipólito Unanue, específicamente uno de los grandes pensadores, y este personaje reconocido, ¿por qué? Porque este trabajó y colaboró específicamente con la elaboración de un periódico muy importante de la época colonial. ¿Se acuerdan del periódico? ¿Se acuerdan del periódico? De la época colonial, que hablaba en contra de los españoles, de manera anónima. ¿Se acuerdan cómo se llamaba ese periódico? Chicos, no me asusten, ¿ah? Mercurio Peruano. El Mercurio Peruano es el periódico colonial. Eso no lo pueden olvidar por nada del mundo. Ese Mercurio Peruano, él hablaba prácticamente, ahí en el periódico hablaban todas las personas de manera anónima. ¿Por qué hablaban de manera anónima? En contra de España. Porque si sabían el nombre, automáticamente los españoles lo mandaban a matar o a justiciar. Entonces hablaban de manera anónima para poder protegerse. Él prácticamente también hace una defensa contra quién, una defensa contra la gente, ¿no? Una defensa contra la población en esa época. Y debate, sobre todo, enseña que las personas puedan reclamar por sus derechos, ya que se dejen de estar humillados, porque sí había una humillación total por parte de los indígenas, pues, ¿no? Y de ahí tenemos a otro pensador también, José Eusebio del Llano Zapata. Este señor José Eusebio del Llano Zapata combatió mucho a la escolástica. ¿Se acuerdan que hemos visto en el momento pasado que escolástica? Ese momento pasado escolástica dice que lo llevaba al hombre al mundo de las tinieblas, no acababa con... Entonces decía que era lo único que lo llevaba a la ruina política de un país o de una sociedad. Entonces, este era un crítico de quién, de los españoles también, un crítico muy fuerte que hablaba en contra de ellos. Y de ahí tenemos también aquí, ¿se acuerdan? Juan Pablo Vizcarra Guzmán. Ustedes deben acordarse de este señor. Juan Pablo tiene una, ¿cómo se dice? Tiene una frase o tiene algo que hizo. ¿Cómo se llama lo que hizo Juan Pablo Vizcarra Guzmán? Ahí. Carta de los españoles Ok, americanos, o sea, los criollos.
Ajá, carta a los españoles americanos, ¿no? Muy bien, Excel. Y esa carta a los españoles americanos, ¿no? Y él menciona, no solamente dentro de esa carta a los españoles americanos, ¿qué les dice? América unida, unida vencerá. Él estaba dando la fuerza ya en el momento para que América se libere. Que América solo no, América no es solo Perú, no es solo Chile, no es solo Argentina, no, no, América unida es todo. De ahí viene la ideología formada por San Martín y posteriormente por Bolívar, pues chicos. Si te das cuenta, San Martín, que prácticamente vivía en Francia, en Europa se formó allá, vino a dónde? A liberar su pueblo que era Argentina, y luego dijo, no, solamente Argentina no es, porque si yo sigo con Argentina, va a llegar un momento que la España nuevamente pueda dominarnos, entonces no voy a dominar solamente Argentina, se pasó a dominar Chile y luego se pasó a dominar Perú. Mientras que por el norte lo estaba haciendo Bolívar, ¿no? La lucha por la independencia de América, sí. Y esa lucha ya se estaba formando en los ideales, por eso se siguen a los ideales de Juan Pablo Vizcarra y Guzmán, América unida, unida vencerá. ¿Y por qué? Ustedes saben por historia, por qué Perú era un punto vital que tenía que ser dominado, porque Perú estaba estratégicamente bien ubicado, pues. Si te das cuenta, entraba, si dominabas prácticamente el puerto de Callao, dominabas todo, ya no podían ingresar los españoles por ningún lado, porque los españoles, y de ahí se manejaban por todos los lados, se manejan para arriba, para abajo, para el costado, para todos lados. Entonces, si dominabas España, podías dominar todo. No, dominabas a Lima, diré. Lima y el Callao podían Profesor, dominar todo. Dime. porque el virreinato del Perú era el más poderoso de todos en ese entonces. Claro, por Y la si posición. ellos, y, Sí, te escucho. ajá, y si el Perú era como que se rebelaba y como que luchaba por la independencia, ya todos los demás como Argentina, Chile y todos ellos también iban a poder ser libres. O sea, podrían ser independientes todos esos Claro. países, porque el virreinato Claro, del Perú pero era el por más eso, o poderoso sea, el entonces. Virreinato del Perú tenía algo estratégico, o sea, era una posición tan estratégica que podía manejar todo. Listo, vamos aquí, vamos, ahí está, ahí tenemos todo, mira, acá, aquí en el carril está este señor, Toribio Rodríguez Mendoza este señor, Hipólito Humano está acá, Eusebio de Llano Zapata este bigotito, con bigotito, y acá se parece a Fernando más bien, ¿no? Viene bien galante todo. Tiene una posición, mira, tiene su pastilla, ¿no? Listo. Juan Pablo Vizcarra y Guzmán. No se vayan a olvidar, chicos. Y nos vamos a los romanticistas. Mira, cuando yo te hablo de los romanticistas, te hablo específicamente de dos pensadores, dos movimientos. En ese tiempo se plasmaba una ideología. Este mundo romanticista que se plasmaba ya era un mundo luego de la independencia, luego del año de 1821. Tú sabes que en el año de 1821 San Martín prácticamente hace la proclamación de la independencia. ¿Cuándo? El 28 de julio de 1821, pero no solamente del 28, ya era visto desde el 15 de julio, cuando San Martín ingresa a Lima, el 21 donde firma el pacto, y el 28 cuando se da la proclamación. O sea, se da todo el proceso, donde San Martín dice, desde este momento el Perú es libre, independiente, por la voluntad popular de los pueblos, ya, listo. Ah, profesor, ¿quién? Listo, sí, se da todo el proceso, pero ahí ya viene otro proceso, la lucha ideológica entre conservadores y liberales, ¿no? La lucha ideológica entre conservadores y acá tenemos a Bartolomé Herrera, que era conservador, y Benito Lazo, que era liberal. Mira, profesor, ¿qué significa Bartolomé, que era conservador? Él defendía todavía las ideas españolas. Él decía que el Perú todavía no está preparado para salir o para tener un dominio político, sino todavía tenía que seguir siendo dominado por los españoles políticamente. Lo que también defendía, ¿quién es esa idea? Era San Martín. Don José de San Martín quería una monarquía constitucional. ¿Qué significa? Que haya el rey, que haya todo,
pero particularmente que el dominio político lo tenga un grupo, y ese grupo lo debía tener todavía los representantes de España que estaban aquí. En cambio, Benito Lazo era liberal. Benito Lazo buscaba un sistema revolucionario. ¿Qué significa? Buscaba un sistema republicano. Él decía, no, un momentito, los españoles ya hemos hecho nuestra independencia, los españoles no pueden estar aquí. Lo votamos. No pueden estar aquí. Si nos gobernamos nosotros. Entonces, ¿él qué buscaba? Él buscaba una república. Entonces, San Martín, al ver esta oposición, y acá quien apoyaba, por ejemplo, esta república, apoyaba uno de los principales representantes del Congreso de la República en ese tiempo. Ustedes saben que el primer Congreso se arma en el año de 1823, y ¿quién fue el primer presidente del Congreso en la vida republicana? Ustedes por historia, eso es cultura general nada más, ¿eh? Rivagüero. No, Rivagüero fue Rivagüero, el primer presidente republicano. ¿Quién era el primer presidente del Congreso? Javier de Luna Pizarro. ¿Javier tiene Pizarro? Ajá, Javier de Luna Pizarro es el primer presidente del Congreso y él era liberal, apoyaba al grupo de Benito Lazo. Es así que acá se da una pugna, pues, en la cual nosotros por historia sabemos quién salió ganador ahí. La República, maestro. Los republicanos, por eso se hizo un gobierno republicano. Entonces San Martín, ante esa situación y abollado y también, ¿cómo te puedo decir? Un poquito complicado, sintiéndose mal, porque también cuando se va a la conferencia de Guayaquil, ¿con quién? Con Bolívar, se encuentra en la conferencia de Guayaquil, le dice, ¿sabes qué? Mira, vamos a ver, ven, ayúdame a liberar el Perú. Y Bolívar le dijo, discúlpame, 2 soles no pueden brillar en un mismo firmamento. O sea, diciéndole, oye amigo, no pasa nada contigo. Te vas tú y llego yo. Y San Martín, al no tener el apoyo ni acá para ver su gobierno republicano, entonces, no, su gobierno constitucional, monarquía constitucional, ¿qué hizo? Agarró sus maletas y adiós. Y se fue. Se fue. No, adiós, chaucito, dijo, gracias, chao, me voy. Se fue. Y es ahí que recién llega Bolívar, ¿no? Y ahí llega recién Bolívar, ¿no? El 1 de septiembre de 1823, ¿no? En el Bergantín, creo, Chimborazo, ¿no? Llega todo con grande gloria y lo recibe quien Torre Tagle, ¿no? Ya toda la historia ustedes lo conocen por su curso de historia. Listo, se genera esta polémica ideológica. Esto se da, esta es la filosofía prehispánica que hablamos, chicos. Ahora vamos a hablar específicamente de la filosofía en el siglo XX, a partir de los años de 1950 para arriba, o algunos están un poco menos, 1930, 1920. Mira, cuando yo te hablo de la filosofía en el siglo XX, hablamos de 4 momentos filosóficos. Mira, escúchame acá. Hablo del positivismo, hemos visto ese positivismo, este es el positivismo peruano, ¿eh? Hablo del espiritualismo peruano también. Hablo de los movimientos sociales y hablo de la filosofía actual. Mira, cuando yo te hablo de la filosofía del positivismo peruano, ellos usaron las ideas de quién, de Herbert Spencer. ¿Se acuerdan Herbert Spencer? Uno de los grandes evolucionistas, ¿no? En argumentar que, por ejemplo, el desarrollo de un país no puede ser de un proceso brusco, sino tiene que ser un proceso que debe ser suavecito, paulatinamente. ¿Ok? Poco a poco, debe respetarse los momentos. Eso es lo que decía. Además, hablan de una teoría ecléctica también, ya que trataron de enlazar teorías como la ciencia y la religión. O sea, acá trataron de unir ideologías, ¿no? Y acá se usa, y en base a eso se usa el desarrollo de la ciencia, pues. Entonces, ¿qué quiere decir? Intentaron mencionar o intentaron limitar un poco la ideología abstracta, o sea, la ideología de quién, de los espiritualistas. O sea, ellos decían, más era lo que te da la ciencia, más era lo que te da, no tanto lo que te da la ideología. ¿Ok? Y acá tenemos 2 grupos, bien armados y bien formados. Tenemos a los positivistas no universitarios y los positivistas universitarios. Mira, cuando yo te hablo de los positivistas, acá, mira, ahí también, pues, miren el cursor, positivistas no universitarios son lo que
Esta teoría no se plasma en las universidades, o sea, se plasma en el mundo, en la sociedad general, pero no, en cambio el positivismo universitario sí se enseñaba incluso como cursos en las universidades, era una doctrina que se manejaba, o sea, era muy distinto. Y acá tenemos el positivismo de González Prada, y acá lo tenemos a todos juntos, ¿ya? Acá lo mencionamos. Por ejemplo, González Prada, que era no universitario, él hacía prácticamente sus teorías en público. Él hizo su obra, ¿no? Páginas libres, Horas de lucha, obras muy conocidas, que él analizaba y criticaba la situación estatal del país. Además, él decía que para nosotros, para salir de la pobreza, salir de lo negativo, tenemos que salir de la dominación. O sea, tenemos que dejar de ser dominados. ¿Estamos de acuerdo, chicos, hasta ahí? Eso es lo que nos manejaba González Prada, o sea, un positivismo, debemos tener conocimiento, hacer ciencia, pero debemos dejar de ser dominados. En pocas palabras, su teoría lo podemos utilizar para diferentes cosas. De ahí vamos a los positivistas universitarios, los que ya se hacían en los claustros universitarios como materia. Acá tenemos a Javier Prado. Este prácticamente habló del derecho penal, ¿no? De derecho, era prácticamente como una especie de abogado que defendía los derechos de las personas, ¿no? Y además defendía los derechos de la sociedad. Dice que todos los conocimientos que uno puede tener, lo puede tener en base a lo que podemos aprender en el momento, y ese conocimiento momentáneo puede cambiar con el tiempo. En pocas palabras, ¿qué te quiere decir? Es como, por ejemplo, ahorita tú aprendes unos conocimientos y para ti son fundamentales, pero esos conocimientos de aquí a unos años no pueden ser nada. Porque dice que el conocimiento puede ser relativo y cambiante. Va cambiando. Eso es lo que nos decía Javier Prado. Sí, tiene mucha razón también, pues. ¿Por qué? Porque el conocimiento que te brindan hoy día, capaz de acá a unos años vas a mejorar tu conocimiento. Porque cada uno va entablando una posición, ¿no? Y ahí tenemos a Carlos Vice. Carlos Vice hablaba de una teoría empírica. Él hablaba de una teoría empírica en la defensa de qué? En la defensa de sus propios ideales, pero gracias a la ciencia. O sea, dice que nosotros debemos seguir la ideología de la ciencia. Tenemos a Manuel Vicente Villarán también. Cuando hablamos de Manuel Vicente Villarán, chicos, estamos hablando de uno de los analistas de la educación del Perú. O sea, hace un análisis de la educación del Perú y es un sistema de reforma en nuestro país. Ahí viene también su teoría de la gratuidad de la enseñanza, que debe ser para todos. E incluso ahí viene la teoría, desde ahí hablan ya de una educación obligatoria, ¿no? Una educación obligatoria. Es como, por ejemplo, la educación es obligatoria para todos. ¿Por qué? Por eso hasta quinto año de secundaria tienen que estudiar. Pero ¿por qué lo dice? Porque en esa época, tú sabes, en el año de 1900, 1800, no todos estudiaban. No todos estudiaban. Ahora en la actualidad, papelito manda. Tienes tu cartón, enseña los papelitos. Antes no. Antes era la sapiencia, por ejemplo, si sabías tú algo, te enseñaban. No todos tenían un título universitario. Pero con esto no quiere decir que no sabían. Sí, sabían mucho. Pero no quiere decir que conocían eso. ¿Estamos de acuerdo? De ahí vamos a Jorge Polar. Jorge Polar hablaba más de un mundo de la realidad, hablaba más de un mundo real, de la sociedad, que en este mundo real podíamos buscar diferentes modificaciones, ¿no? Diferentes modificaciones de acuerdo a nuestro sentido, de acuerdo a nuestro estilo. Era un mundo de la belleza, de lo mejor que se podía hacer. ¿Estamos de acuerdo, chicos, hasta ahí? Esto es lo que nos manifestaban los positivistas. Acá ellos son los positivistas. Y vamos a los espiritualistas. Esta corriente espiritualista sale en contra de quién? Del positivismo. Los positivistas eran más de ciencia, o sea, más de lo que observaban del mundo sensible. En cambio, estos espiritualistas salen en contra de esa corriente positivista, porque decían, eso no es lo único que nos puede dar conocimiento, hay muchas cosas que nos pueden dar conocimiento. Son influenciados por uno de los grandes espiritualistas del mundo, como es Henry Bergson. ¿Se acuerdan? El intuicionismo, que lo llaman.
Intuicionismo también es igual a espiritualismo. Por ejemplo, ustedes pueden encontrar en algunos libros intuicionismo peruano. Es lo mismo, espiritualismo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Nos habla prácticamente que con la llegada de la ¿Quién Constitución, es su representante? ¿perdón? Disculpe, usted dijo que el espiritualismo, pero mencionó a una persona, no me acuerdo, Henry, no sé qué cosa. Henry Bergson. Él No es lo- el representante ¿Cómo? mundial del espiritualismo. Representante mundial del espiritualismo. O sea, de la filosofía contemporánea. No, ¿cuál era su nombre, maestra? No lo escuché. ¿Ah? Es su nombre. ¿Cómo se llamaba? Henry. No lo Acá escuché está. bien. Acá está, mira, Henry Bergson. Mira mi cursor. No lo ya. Henry Bergson. Él era también lo llaman intuicionismo. O sea, hablaban de un mundo espiritual. En pocas palabras, estos pensadores mostraban su ideología en cuestiones artísticas, cuestiones literarias. Daban a conocer su teoría en cuestiones artísticas, literarias, y hablaban de la sociedad de una manera ideológica, cómo se debía seguir. Y acá tenemos a los pensadores como Alejandro de Eustuar, Mariano Iberico, Pedro Zulen y uno de los máximos representantes, Víctor Andrés Belaúnde. Que este señor Víctor Andrés Belaúnde se estudia bastante en el curso de Realidad Nacional. En la universidad hay un curso que es Realidad Nacional y les van a ver que les van a pedir que compren el libro de Víctor Andrés Belaúnde. Es un pensamiento ideológico que casi siempre se da. Muy bien. Acá tenemos los espiritualistas. En los espiritualistas tenemos a Alejandro de Eustuar, que habla del orden y libertad. ¿Qué significa? Él plantea una política específicamente como una situación de la reforma religiosa. Una reforma religiosa, ¿en qué sentido? De ver, enmarcar esta reforma en el sentido de la realidad nacional, o sea, en el sentido real, o sea, en el sentido de las necesidades del hombre. No solamente basarse en la religión que nos da la teología mundial, no, sino basarse en las propias necesidades que tiene el hombre. Alejandro de Uso hablaba del orden y libertad. Su tema principal era la libertad y el orden, que tenían que tener libertad de hacer diferentes cosas, pero siempre adecuadamente, siguiendo los pasos. ¿No? Como decía, ¿no? No corras antes de saber caminar. Todo es poco a poco. Otra de las cosas que mencionamos acá, otro de los pensadores, mencionamos es a Mariano Iberico. La propuesta de Mariano Iberico era específicamente también la libertad, pero sobre todo en la afirmación de la vida y de buscar su propio ideal. Dice que el hombre vive en una sociedad, pero tiene que afirmar su propia vida. ¿Para qué? O sea, ¿por qué es importante su vida? Y sobre todo debe ser libre de formar sus propios pensamientos y su propia ideología. Por eso estos son espiritualistas, significa en pocas palabras lo que nos hablan de una manera más ideológica. ¿Ok? Entonces ellos hablan que el hombre debe formar en esa posición. De ahí nosotros hablamos de Pedro Zulen. Pedro Zulen hace su obra La filosofía de lo inexplicable. Él habla prácticamente de temas de psicología, de lógica, hace un análisis específicamente de toda la situación, toda la situación del mundo, ¿no? Toda la situación del mundo, toda la situación de la sociedad, cómo muchas cosas no se entienden en el mundo, pero tiene que buscarse una comprensión. Si nos damos cuenta, hay muchas cosas que no se entienden. Es como muchos dirían, soy bueno, hago mis cosas bien y me sale todo mal, ¿no? Entonces nos puede pasar también, nos puede tener una situación de incertidumbre y Pedro Suárez lo manifiesta, ¿no? Por eso también hace problemas de psicología y de lógica. Y tenemos a Víctor Andrés Belaúnde, como le decía, ¿no? Él hace su obra Filosofía del Derecho, el método positivo y la meditación peruana de la realidad nacional. Ahí está ese libro de realidad nacional.
Él habla de un conocimiento de la realidad nacional, cómo se estructuraba en esa época, cómo se veía la nación, cómo se veía el mundo económico, el mundo político, el mundo social. Es un análisis de la sociedad. Cuando nosotros hablamos de la realidad nacional, es un análisis de toda la sociedad en los diferentes aspectos. Y acá lo tenemos a Víctor Andrés Belaunde, que particularmente va a dedicarse a estudiar esos temas. Mira, tenemos también a la filosofía o movimientos sociales. Esta filosofía o movimientos sociales fue un movimiento específicamente de obreros, estudiantes, trabajadores, campesinos, que luchaban que luchaban por sus ideales, es decir, de tener mejores reivindicaciones sociales y políticas. O sea, acá en el Perú también había mucho maltrato del capitalismo. Entonces ellos luchaban por sus ideales. Y uno de los pensadores que salían aquí, ¿quiénes son? Víctor Raúl Aya de la Torre y José Carlos María. ¿Quiénes son estos representantes? Víctor Raúl Aya de la Torre, ustedes saben, uno de los grandes representantes del APRA, ¿no? Del Partido Aprista Peruano, del PAC. Él es el que funda el APRA. Y si nos damos cuenta de la fundación del APRA, él lo funda en el APRA en el año de 1924 en México, cuando fue exiliado en el gobierno de Augusto Beleguía. Beleguía, al ver que era un político social que prácticamente levantaba masas estudiantiles, ¿no? Y cuando las masas estudiantiles eran fuertes, como si ustedes se dan cuenta, San Marcos, cuando hace las huelgas, ahorita son fuertísimos, ¿eh? Los muchachos mismos son fuertísimos, los ideólogos ahí. Entonces, ¿qué hacía? Entonces lo manda al exilio. Primero se va a Estados Unidos y luego baja a México, donde conoce al famoso Che Guevara. Ahí funda el Partido Aprista Peruana, que es Alianza Popular Revolucionaria Americana. Esto de acá son sus obras, Antimaterialismo y el APRA y Emancipación de América Latina, obra. Él funda su teoría y prácticamente levanta un movimiento ideológico y defiende al APRA. Por eso dicen muchas personas, por ejemplo, tienen formación aprista. Yo también la tuve la formación aprista, pero yo no soy aprista, ¿no? Yo estudié en Villarreal también. Al estudiar en Villarreal, la mayoría son apristas. Pero hay una gran diferencia. La mayoría les gustan las ideas de Aya de la Torre, que son muy buenas, pero el otro grupo es las ideas de Alan García. Alan García es uno de los máximos seguidores de Aya, era uno de sus alumnos predilectos de Aya de la Torre, pero en la formación negativa. Él tomó la manera negativa de él, porque su teoría no dice solamente lo que ha hecho Alan, pues, pero tienen facilidad de palabra, tienen una facilidad de convencimiento. ¿Han visto? Alan García tenía una facilidad de convencimiento, parecía una culebra la que convencía a todo, ¿no? Dime. Aya de la Torre era maestro de Alan, maestro. Sí, fue uno de sus iniciadores. A Alan lo retribuyó, o sea, lo acogió prácticamente cuando era joven. Este Aya de la Torre participó, él, creo que, si no me acuerdo, murió en el año de 1980. No, 1979, al último, después de la Asamblea de la Constitución Política. Pero ya Alan García ya lo tenía ahí ya en formación. Ya lo tenía en formación. Ustedes saben que Alan García a los 36 años fue presidente en el año de 1985. Entonces, en el año 80, 70, ya Alan García era un joven ya, un joven partidario que él lo tenía ahí. Pero lastimosamente a veces no todas las personas asimilan lo que debe ser de su maestro, pues, ¿no? Por eso, en el APRA hay una gran lucha, el que es aprista sabe, hay una gran lucha. Algunos dicen, no, yo soy aprista por Aya de la Torre, otros dicen, no, yo soy por Alan. Algunos son allistas y algunos son apristas, algunos diré son alanistas. Por eso hay esa lucha ahí. Es uno de los partidos políticos mejor organizados en nuestro país, ¿eh? Es bien organizado, pero también adentro hay mucha pugna, mucha pelea ideológica. Y de ahí tenemos a José Carlos Mariátegui, lo que hablan de los famosos izquierdistas. Mira, José Carlos Mariátegui nos habla de los famosos izquierdistas socialistas. Estos socialistas prácticamente, ¿qué hacen? Este Mariátegui hace el 7 ensayos de la realidad peruana. Funda el Partido Socialista, que después lo convierte en Partido Comunista. El Partido Socialista lo funda en el año de 1828 y Comunista lo transforma en 1928 y 1930, en la cual defiende los derechos del trabajador. Y él saca su obra Siete ensayos de la realidad peruana, hablando
de toda la situación económica del país en diferentes momentos. Por eso esa obra es fenomenal para conocer la teoría de Mariátegui. Y este Mariátegui es un socialista, uno de los grandes socialistas ideólogos. Pero, por ejemplo, el que lo critica mucho a este señor Mariátegui, ¿quién es? Abimael Guzmán. Porque Abimael Guzmán decía que este no puede llamarse socialista porque es muy débil. Porque Abimael Guzmán seguía la doctrina socialista radical del terrorismo. O sea, por eso no confundan. Hay muchos chicos que son socialistas ideología, pero el socialista normal que nos enseñan es un socialista de reclamo y de acuerdo a tus derechos, pero de una manera pacífica. Pero si tú te vas a un socialismo radical, ahí sí viene el problema. Ahí tengan cuidado bastante cuando ustedes estén en las universidades, porque las ideologías se van a implantar en ustedes, pero ya cómo lo tomen ustedes. Y de ahí tenemos a la filosofía actual, de los años 50. La filosofía actual de los años 50 tenemos a Augusto Salazar Bondi, Francisco Miro Quesada, tenemos a Walter Reina, a Víctor Lee Carrillo, etcétera, etcétera. Tenemos a diferentes personajes que salen a relucir, por ejemplo, Bondi, ya lo habíamos visto hace ratito. ¿Qué hablaba Bondi? ¿No? Que no existe filosofía en el Perú. Pero él dice, pero nosotros debemos tener un pensamiento, pero tenemos que dejar de lado algunas cosas. Debemos dejar de lado tres cosas, decía él: la dominación, la dependencia y la alienación. Apúntenlo eso. Hay tres cosas que debemos dejar de lado, decía Bondi, para llegar a mejorar en la vida: dominación, dependencia y alienación. Dominación, ¿qué significa? Que debemos ser nosotros mismos, debemos dejar de ser dominados por otros países. Una vez que nosotros dejemos de ser dominados por otros países o con ideología de otros países, vamos a mejorar. Dependencia. No debemos depender de las políticas extranjeras. Por ejemplo, no debemos depender de economías extranjeras si nosotros tenemos muchas riquezas aquí. Como por ejemplo, nosotros dependemos de países internacionales grandes de Estados Unidos. Debemos. Una vez que dejemos de eso, van a ver que vamos a mejorar. Y el otro, la alienación. ¿Qué significa la alienación? Debemos de dejar de ser copia. Profe, ¿cómo que copia? Copia fiel del extranjerismo. Alienación es copia fiel del extranjerismo. Profesor, ¿cómo copia fiel del extranjerismo? Cuando nosotros hablamos del extranjerismo, estamos hablando que nosotros copiamos todo. Es como, por ejemplo, mañana sale una nueva moda en Estados Unidos, lo veo por internet, mañana todo el mundo en Perú está vestido de la misma manera. Profe, ¿pasa eso? Sí, yo me acuerdo cuando era muchacho, salió esa época de hip hop. Chicos, al día siguiente, a la semana, toda la mayoría de mis amigos estaban ya vistiéndose con sus chores, sus pantalones largos, sus gorras, todo tipo, y estaban todavía con hip hop. Copia total, alienación total. Ahí tenemos también a otro personaje, a Francisco Miro Quesada. Este señor de Francisco Miro Quesada, él nos habla de sistemas de la lógica. Él habla más del tema de la lógica, ¿no? De ahí tenemos a este señor Alberto Warner de Reina. Este señor Alberto Warner de Reina, él hablaba de una idiosincrasia de defender específicamente la ideología social, ¿no? La ideología social que nosotros encarnamos en el mundo. Y Víctor Lee Carrillo, ese chinito que vemos ahí, Víctor Lee Carrillo, era un personaje que nos manifestaba acerca de la revaloración a la filosofía griega. Una revaloración a la filosofía griega que tenemos, profesor. ¿Cómo revaloración a la filosofía griega? O sea, volvía a los filósofos antiguos, los griegos, ¿no? Y tenemos a Walter Peñalosa. Walter Peñalosa es uno de los grandes profesores tecnólogos que recién muere aproximadamente, creo que en el año 96, 97, ¿no? Yo tuve la venia de ser alumno de ese profesor que enseñaba tecnología educativa. Un profesor muy conocedor del tema, donde nos enseñaba acerca de las nuevas técnicas de la educación. O sea, muy bueno, ya viejito yo prácticamente, porque en el año, yo lo tuve como profesor 94, o 95, no en la universidad. Y él del 96, 97 fallece. Entonces,
Él particularmente es un tecnólogo de la educación. Y todo esto es acerca de la filosofía en el Perú. Muy bien, chicos. Muy bien. Vámonos específicamente a lo que les dije, acá. Ahí está su pregunta. Mira, realizar una lista de pensadores filosóficos de la época del siglo XIV, o sea, acá lo voy a poner mejor, del siglo prehispánico, ¿ya? Prehispánico. Lo que hemos hecho ahorita. Y su idea principal. ¿Qué es lo que van a hacer, chicos? Acá van a poner su nombre. Es como, por ejemplo, me pones Emi Rojas. Me pones tu nombre y acá abajo me escribes. Tal, lo que te preguntaba. Ahorita en 5 minutos. Todo lo que puedan en 5 minutos. Es como si fuera una participación en clase. ¿Ya? Todos, profesores. Si no puedo ingresar, no lo puedo hacer. La cosa que le ingresa para que no te quedes sin nota. ¿Ya, chicos? Entonces, por favor, ahí voy a compartir el material. Espérense un ratito. Profesor, y en el otro cuadro igual lo mismo. No, cada uno es un cuadro. O sea, cada chico es un cuadro. No toquen el cuadro de sus compañeros. Ah, bien. Por eso, cada uno va en un cuadro Pero, y va llenando en su cuadro propio. Es como, por ejemplo, acá pone mi rojas y llena en este cuadrito. No tiene por qué tocar los otros cuadros. ¿Ya, chicos? A ver, voy a... Maestro, Profe, ¿nos lo disculpe, no le pasar por escuché el bien. chat? ¿Qué dijo? Se van a hacer, les voy a mandar un link en el chat y ahí van a hacer esas preguntas que estaban. Van a entrar a esa página, a ese trabajo. Ay, a ver. Ya, profe. A ver. Ahí está. Ahí está para todo. Ahí está el link, chicos. Tienen 3 minutos rapidito para hacerlo y para ir avanzando, ¿ya? Rápido. Si no lo acaban, 2, 3 minutos, quiero ver que avancen. Si no avanzan, ya ves. La idea es que todos lo tienen que hacer para que tengan su nota de clase hoy día. ¿Llegó el link, chicos? ¿Llegó o no llegó? Sí, me dicen. Muy bien. A ver, voy a ver mi... Sí, maestro. Voy a ver mi... Ah, ya ve, ya Profe, ingresó. Ah, ya es Flavio, ya ingresó, ¿ves? Ahí cada uno veo va en un cuadrito. Hay bastantes cuadritos ahí abajo. un cuadro, nomás se hace. Un cuadro nomás. En el cuadro tú llenas. Pues. profe, están escribiendo sobre mi cuadro. Chicos, no escriban sobre el cuadro. Si hay una persona que ya escribió, se nota, chicos, que hay un puntito de color. No escriban sobre el cuadro. Uno de los detalles de esto también, chicos, es el respeto. Mira, hay chicos que están acá, han ingresado, mira, están que me cambian la... Profe, yo ni sé cuál es mi cuadro. No, pues, lleva tu cursor, dijo. Lleva tu cursor y ándate a un cuadro de abajo, si no, pues. ¿Cuántos filósofos tienen que ser pensadores? ¿Cuál es tu apellido? Allá. Sofía ya está en un cuadro, Francia también, Massa también. El primer cuadrito, ¿quién estaba? Ya no está. En el primer cuadrito estaba Arroyo. Sí, profe, no sé qué ha pasado. Ahí lo pongo, Arroyo. Ahí ponle Flavio Arroyo. Ya yo lo pongo. En el primero, pero me pasó otro cuadro, profe. Ya. ¿Ya te pasaste ya? Sí, ya estoy en otro cuadro, Ah, más ya, abajo. pues, entonces lo borramos, listo. En el Profe, primer- pensadores filosóficos, ¿no? Peruanos. Sí, pensadores filosóficos. Lo que hemos hecho hoy día, de la clase de hoy. Llenen ahí todo. Chicos, hay algunos que mira, ahorita yo tengo 11 nada más que han ingresado. 16 ya tengo. 16, somos como 25, 26. Si no lo llegan a acabar ahorita, no lo van a llegar a acabar, lo dejan para más tarde, copien el link y más tarde acabando la clase lo llenan. La cosa que yo lo quiero ver más tarde o mañana lleno, porque de ahí le pongo la calificación de su participación. ¿Ya, chicos? ¿Estamos de acuerdo ahí? Listo. Muy bien.
Copien el link, ya lo ubicaron, llénenlo para más tardecito, de acá en 5 minutos más tarde lo llenen y lo dejan. No se preocupen, terminan de llenar, se salen nada más, porque eso se queda grabado en mi drive. Profe, solamente se pone nombres, ¿no? Nombres. No, nombre y su idea, pues, ¿qué idea tenía? Es como Gines de Sepúlveda decía, indio para servir a la inteligencia elegante, nada más. Ya, a ver, chicos, a ver. Me voy al libro. Profesor, disculpe. Dime. Profesor, yo no la puedo abrir ¿Por qué no puedes abrir? el archivo también, yo no puedo abrirlo. ¿Por qué? ¿Por qué, hija? ¿Qué pasó? No puedo abrir el archivo que acaba de enviar, no puedo abrirlo. Copia el link para que después, ¿estás en celular? Ya lo hice, lo puse en Google y en otro lado tampoco puedo abrirlo. Ah, entonces capaz no tienes el dispositivo Google, pero ¿estás en link, estás en computadora? No, soy de celular. Ah, de celular capaz no tienes el Google, el documento de Google, pues. Profe, ahí que termine, ¿qué hago? Nada más, ahorita ya nos vamos acá, ya estamos en el tema de filosofía. Ya lo que han acabado lo dejan ahí nada más y yo lo reviso después. Vámonos acá al libro, rapidito al libro. Vénganse al libro, chicos, ya déjenlo ahí, de ahí lo siguen llenando. Son 11:31, vamos rapidito. Loyola, una afeitada, por favor. Está con tus bigotes, ¿eh? Ya te pareces a, ¿cómo se llama? A Fernández del año pasado. Tenía su barbita tipo israelita, ¿no, Fernández? Oye, Fernández desapareció. Profe, estoy acá. Ya. Como no me contestas, pienso que has desaparecido, porque tú automáticamente me contestas. Es que, profe, como estoy con el celular y Ya. estoy en la página, tengo que salir de la página y volver a Zoom. Ya. Discúlpame. Yo pensaba que te habías ido a almorzar, a comer algo. No, Ya. profe, en su Vamos clase aquí, no. chicos. Chicos, ya nos ganó el tiempo. Vayan haciendo esto de acá de filosofía y me hacen la tarea domiciliaria de acá. Tarea domiciliaria de filosofía. ¿Ya? Lo hacen esto. Chicos, estamos recién, esta tarea domiciliaria es la tarea domiciliaria 1 del libro, pero ya estamos en la segunda tarea. No vayan a confundir, por favor. Vayan viendo y vayan haciendo la tarea para nosotros poder culminar. ¿Ya? Vayan viendo esto, ya lo vemos después, esto la otra semana, aunque sea 10 minutitos antes, lo vemos. Vayan llenándolo con lápiz. ¿Ya, chicos? Nos estamos viendo la próxima semana en este mismo canal, a la misma hora, y ya creo que la otra semana nos toca un examen, ¿no? Ya una práctica de entrada, ¿no? Ya nos toca, ¿no, chicos?